Hermanos y hermanas, tengan ustedes un buen día. En el día de hoy queremos compartir una hermosa clase y es la primera clase a la cual vamos a dar inicio para empezar a compartir con ustedes las doctrinas cristianas en las cuales se sustenta nuestra creencia y nuestra fe. Así que bienvenidos a la escuela dominical en este hermoso día 18 de septiembre del año 2022. ¿Y qué es lo específico que queremos estudiar hoy, así en una forma, pero muy panorámica? Es precisamente qué es lo que es el canon bíblico y aquellos conceptos que están asociados precisamente a lo que nosotros queremos saber. Para poder entender un poquito, tenemos que irnos a los orígenes de la Biblia. Y ciertamente que lo que hoy nosotros queremos ahondar y profundizar es en la formación del canon bíblico. No hay nada más hermoso que entender, en primer lugar, lo que significan manuscritos bíblicos, porque la Biblia es el libro divino y humano, porque en ella el Dios eterno inspiró a hombres a los cuales les permitió en su voluntad escribir un texto que quedara como testimonio para todas las generaciones. Entendiendo un poquito el texto bíblico, en primer lugar podemos decir que no hay ningún texto que sea autógrafo. ¿Qué quiere decir? Al día de hoy no encontramos ningún texto que sea original de la mano del autor. Eso quiere decir autógrafo, hecho por la mano del originador. Cuando usted escribe una carta de su propia mano, usted es el autógrafo. Usted es quien la está escribiendo. Es decir, hoy en día, ningún papiro o pergamino o escrito con puño y letra de los autores, sea unciales o minúsculos, ha llegado hasta nosotros. Pero gracias a la labor de los copistas, que eran como los editores de aquel tiempo, el mensaje de Dios ha llegado hasta nosotros. Voy a describir un poquito estos conceptos que están en colores, pero después lo vamos a ver también de nuevo. Papiro, para entender, era un tipo de material para escribir que se usaba en la antigüedad hace más de 5.000 años atrás y que proviene de una planta que se daba allí en el Oriente Medio, en el área de Egipto y toda la zona del Mediterráneo. Y a esa planta vegetal luego se hacía un proceso del cual salía un tipo de superficie para escribir. Ese es el papiro. Y el pergamino eran allí trozos de cuero de animal que se procesaban y sobre ellos se podía escribir. Los unciales eran el tipo de letra que se usaba para escribir, lo que hoy nosotros conocemos como mayúsculas. Y los minúsculos era la escritura caligráfica que para nosotros hoy en día también es la letra minúscula. Pero lo que nos debe quedar muy bien retenido en nuestra mente que hoy en día no hay copias originales, sino que lo que nos ha llegado a nosotros ha sido el resultado de copistas y no verdaderamente de la mano propia del autor. Aún los rollos encontrados en el Mar Muerto en el año 1948 no son autógrafos, sino que son resultados de copistas. Ahora, la filología bíblica y su relación con los manuscritos. La filología, evidentemente, que es el estudio o el amor a los escritos. Por lo tanto, si estamos hablando de filología bíblica, es el estudio de todo lo relativo a los textos bíblicos, su formación, transmisión, aceptación a través de los siglos y que además incluye el estudio de los materiales utilizados, las lenguas originales de los textos y el estado de los manuscritos y sus clasificaciones. Así se define filología bíblica. Desde cuando nosotros empezamos a examinar para comprender la historia de los textos bíblicos, estos son vestigios que vienen desde 3.500 años antes de Cristo y que están anclados ahí en Babilonia, bajo el desarrollo de la cultura
Sumeria. Ellos son considerados los inventores de la escritura. El material para escribir desde los tiempos antiguos, evidentemente que es muy variado y en aquella época todavía no se escribía en papiros, en pergaminos, ni tampoco en vitelas. Allí los asirios y babilonios, por ejemplo, ellos empleaban tabletas de arcilla fresca en la que imprimían signos con un punzón de madera o de metal y que dejaba una impronta como en una forma de cuña. De ahí el nombre de ese tipo de escritura que se llamaba cuneiforme. Y ponían luego a secar al sol o al fuego para que se endureciera. Se empleaban también estelas de piedra o planchas de metal, de plomo o de bronce. Era el tipo de material, estamos hablando más de 3.500 años antes de Cristo, que se usaba para este tipo de escritura cuneiforme o esculpida en piedra y en metales. ¿Y de qué zona estamos hablando precisamente? Ahí cuando ustedes examinan este mapa, es un mapa del Oriente Medio. A su derecha está ahí en color celeste el mar Mediterráneo. En la zona verde es Egipto. La zona roja arriba es Frigia, en lo que hoy es Turquía. Y hacia la derecha, ahí está, dice Fenicia, lo que hoy es una porción Israel. Y luego, si seguimos más a la derecha, donde dice Asiria, era precisamente el área de Babilonia, donde estuvo el origen de la escritura sumeria. El concepto de manuscrito. Todo libro escrito a mano, por eso que es manuscrito, en un material flexible con la intención de colocarlo en una biblioteca, recibe el nombre de manuscrito. No lo confundamos entonces con la palabra autógrafo. Autógrafo quiere decir que está escrito por la mano de la persona que pensó la idea. Ese es el autógrafo. Pero el manuscrito, todo libro escrito a mano en un material flexible con la intención de colocarlo en una biblioteca. Debemos, por tanto, dejar de lado en el estudio de los manuscritos, primero, los libros grabados en piedra o ladrillo que están allí en la biblioteca de Asurbanipal en Nínive, documentos grabados descubiertos en Knossos o en Faestos, en Creta. Dos, todos los documentos públicos, diplomas, títulos, etcétera, cuyo estudio es propio de los diplomáticos. Los manuscritos se han redactado desde la más remota antigüedad por medio de papiros en la época de los egipcios, en la época menfita, hasta el periodo de la invención de la imprenta. Sin embargo, los manuscritos griegos se continúan realizando hasta fines del siglo XVI de nuestra era. En los monasterios del este, por ejemplo, en Monte Athos, en Siria, la Mesopotamia, etc. La copia de manuscritos continúa incluso durante el siglo XIX. En contraste, los manuscritos más recientes de Occidente datan de finales del siglo XV. Y aquí entramos a una clasificación de los manuscritos en una forma muy sencilla y muy breve. De acuerdo al material utilizado, podemos decir que los manuscritos se escriben en papiros, en pergaminos y en vitelas. Ya no estamos hablando antes de los 3.500 años antes de Cristo. Ya esto es un periodo más tardío porque aparece el pergamino y la vitela. Y ya dijimos que el papiro proviene de una planta vegetal que se le hace un procesamiento y se forman telas para escribir. El pergamino son cueros de animal alisados y que se usan para escribir. Y las vitelas son cueros de vacunos nuevos que nacen muertos o nonato y ese cuerito limpio se procesa y se adelgaza que queda como una tela de papel. Esas son las vitelas. Ahora, en la forma de los manuscritos, hay unos que son rollos y otros que son códices. Los rollos, tal como su nombre lo señala, forman un rollo de escrito y los códices formaban porciones en cierta forma como un libro. De acuerdo a la letra usada, podía ser el uncial, que no es otra cosa más que una mayúscula, o imprenta, que llamamos nosotros, y la minúscula o caligrafía o minúscula.
Ahora, la utilidad de los manuscritos se usaban como leccionarios o para citas. Leccionarios se refiere a que esta utilidad que prestaban era que se formaban para organizar los rituales del desarrollo de la liturgia. Eso eran los leccionarios. Y las citas que también se utilizaban para escribir ciertas porciones bíblicas. Según su origen, podemos decir que son autógrafos o apógrafos. Autógrafo, es decir, escritos originales por la mano del autor. Y apógrafo son aquellos escritos o copias de los originales. Dando una breve definición respecto a la palabra canon bíblico, esta deriva del griego y que a su vez significa caña o vara o también norma de medida. Aparte de venir del griego, su original es del hebreo kanesh y que se utiliza a menudo como un estándar de medición o también para medir cosas en buen estado. Ahora, por extensión, pasó a significar la norma recta o correcta y la lista de los documentos o conceptos que conforman dicha norma. Por ejemplo, el canon bíblico, el canon de las enfermedades, canon sanitario. ¿Por qué puse canon de las enfermedades? Porque la Organización Mundial de la Salud tiene un determinado grupo de infecciones que las determina como enfermedades y otras no. Para poder nosotros introducirnos y entender por qué lo que nosotros conocemos como canon bíblico no admite ninguna variación de parte de ninguna nación del mundo. Tenemos que leer Romanos 3, 1 y 2. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿De qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Y cuando nosotros leímos esa frase escrita por el apóstol Pablo allí en la carta a los romanos, entendemos por qué la Sagrada Escritura no puede ser variada por ningún hombre, porque fue inspiración divina, pero dada a escritores hebreos. De modo que el primer tope que existe para no variar el contenido de los libros de la Biblia, precisamente viene en el origen de quién lo dio, a quién se lo dio y quienes tienen la responsabilidad de guardarlo y de difundirlo. Y aquí encontramos que no es otro más que el pueblo a quien le fue dada y confiada la palabra, es decir, al pueblo hebreo. Como una conformación de lo que nosotros conocemos hoy en día, el canon bíblico que tenemos como referencia, nuestra Biblia Valera 1960, pero que verdaderamente esta primera Biblia se redactó allí en el año 1569, salió su publicación, la que contiene 1189 capítulos y 31.173 versículos. Y a partir de esa Biblia de Casiodoro de Reina de 1569, han ido haciendo otras copias, traducciones, pero manteniendo siempre esta relación en cuanto a capítulos y versículos. Cuando nosotros queremos examinar la autoridad del canon, entonces tenemos que remitirnos a los escritos que encontramos en los distintos libros de la Biblia. Por ejemplo, Éxodo 17:14. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria. ¿Cuál es el objetivo del canon bíblico? Que quede para que las nuevas generaciones lo sigan estudiando. En Éxodo 24:4 dice, y Moisés escribió todas las palabras de Jehová. Por eso que no se le puede agregar ni quitar, ni una tilde ni una jota, porque cuando Dios inspiró, la escritura quedó terminada en todo su contenido, no hay nada que agregar ni cambiar. En Éxodo 24:7, y tomó el libro del pacto y lo leyó a oído del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. No basta solo leerlo, hay que guardarlo en la mente y también ejecutarlo.
En este pasaje encontramos de manera práctica el concepto de canon en el sentido de norma, de regla, de precepto que hay que obedecer. Éxodo 34, 27, y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Cuando el Dios eterno inspiró la escritura de la Biblia, muchas de aquellas cosas que fueron escritas fueron tomadas por Moisés de algunas otras fuentes ya preexistentes. Encontramos allí en Génesis 5.1 donde dice, este es el libro de las generaciones de Adán. Algunos de esos primeros registros escritos se mencionan por nombre. Por ejemplo, el libro de las guerras de Jehová, la encontramos en números 21, 14, 15, el libro de Jacer en Josué 10, 12, 14, la historia del profeta Ido en Segunda de Crónicas 9, 29, las crónicas del profeta Natán, también en Segunda de Crónicas 9:29, y el libro de los Hechos de Salomón en Primera de Reyes 11:41, el libro de las Crónicas de los Reyes de Judá, allí en Primera de Reyes 15:7, y el libro de las Crónicas de los Reyes de Israel en Primera de Reyes 15:31. Estos dos últimos no debemos confundirlos nosotros con los actuales libros primero y segunda de Crónicas, porque son los libros de las crónicas de los reyes de Israel, de los cuales se tomaron algunas referencias durante el proceso de escritura. De modo que Moisés, ya haciendo uso de las fuentes orales y escritas a su disposición y en obediencia directa y absoluta a los mandatos de Dios, de acuerdo a lo que señala Números 33:2, Moisés escribió su salida conforme a sus jornadas por mandato de Jehová. Fue componiendo los primeros textos que posteriormente Dios ordenó, que debían enseñarse a las nuevas generaciones para ponerlos por obra. Así lo enseña Deuteronomio 6, del 1 al 9. También encontramos el cuidado que había que tener con estos libros que Moisés había escrito, es decir, con los originales. También Dios le ordena a través de Moisés que los textos sagrados debían quedar al cuidado de los sacerdotes. Deuteronomio 31, 24 y 26 dice, y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, dio orden en Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo, tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. Una tercera orden entregada por Dios fue la de difundir y copiar estos textos. Deuteronomio 17, 14, 20. Y diga, pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están en mis alrededores. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original, que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida. Posteriormente, a los primeros 5 libros que escribe Moisés, se fueron agregando nuevos escritos, como es Josué 24:26, dice, y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios. Y Dios lo fue inspirando y fue ordenando que quedaran y que se fueran integrando al libro de la ley de Dios, es decir, a lo que en hebreo se conoce como la Torá y que la componen los 5 primeros libros de la Biblia. En el libro primero de Samuel 10:25 dice, y Samuel recitó luego al pueblo las leyes del reino y las escribió en un libro, el cual guardó delante de Jehová. El libro primero de Crónicas 29:29 y los hechos de David primero y postrero están escritos en el libro de las crónicas de Samuel Vidente, en las crónicas del profeta Natán y en las crónicas de Gad Vidente. El libro segunda de Crónicas 9:29, los demás hechos de Salomón primero y postrero, no están todos escritos en los libros del profeta Natán, en la profecía de Ahías Silomita y en la profecía del vidente Ido contra Jeroboam, hijo de Nabat. Ahora, aplicando la palabra canon, tal como lo vimos anteriormente, pero ahora en una forma más específica, diremos que es la lista
o índice o el catálogo de libros sagrados oficialmente reconocido por las autoridades religiosas como normativa para los creyentes. Esta lista y este término de canon lo aplicó hace más de 3.500 años atrás la comunidad hebrea cuando hizo la compilación de los libros sagrados. Ahora, cuando nosotros examinamos a través de la historia, encontramos que en la literatura patrística del siglo IV, en el Concilio de la Odisea, en el año 363, ya se habla de libros canónicos. Posteriormente, en el año 367, Atanasio de Alejandría se refiere a los libros bíblicos como canonizados. Todos los antecedentes de que se disponen hasta el día de hoy llevan a pensar que fue Prisciliano en el año 380 quien por primera vez usa el término canon como sinónimo de Biblia. Ahora, la estructura del canon hebreo, lo que nosotros conocemos como la Tanakh, se compone de 5 libros en la Torá, 8 libros en los profetas Nevi'im y 11 libros en los escritos, los Ketuvim, y en total 24 libros. La Torá comprende Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, y luego los Nevi'im o los profetas se dividen en 2 grupos, anteriores Josué, Jueces, Samuel, Reyes, y posteriores que son los mayores, Isaías, Jeremías, Ezequiel, y el rollo de los 12. Cuando hablamos de los escritos o los Ketuvim, se dividen en poéticos, salmos, proverbios, Job, y los 5 rollos o mejilot, como es Cantares, Ruth, Lamentaciones, Eclesiastés y Esther, y los libros históricos, que son Daniel, Edras, Nehemías y Crónicas. Así cierra la Tanakh. Los usos que tenía, por ejemplo, Cantar de los Cantares en la Pascua, Ruth en la fiesta de Pentecostés, Lamentaciones en el recuerdo de la destrucción de Jerusalén en el 586, Eclesiastés en la fiesta de los tabernáculos y Esther en la fiesta de Purim. Con las iniciales de Torá, Nevi'im y Ketuvim se ha formado la palabra Tanakh, que es el nombre que tiene la Biblia que reconocen los judíos como propiamente tal y que nosotros la conocemos como el Antiguo Testamento. Ellos no reconocen el Nuevo Testamento. En cuanto a desde aproximadamente el año 380 a.C., los judíos no le han añadido ni un otro escrito al canon. El primer testimonio histórico que se tiene de la refrendación del canon veterotestamentario lo encontramos en el prólogo del libro apócrifo El Eclesiástico, que es un escrito alrededor del año 132 a.C., donde el autor se refiere a la ley, a los profetas y los otros libros, sin enumerar detalles de ello. Ahora, un filósofo judío llamado Filón, que sobrevivió a nuestro Señor Jesucristo por unos 20 años, confirmó también la existencia del canon en sus 3 divisiones. Un historiador, Flavio Josefo, quien vivió entre los años 37 al 103 después de Cristo, y él escribió sobre este tema lo siguiente, dice: nosotros los judíos no tenemos decenas de millones de libros, sino solo 24 que contienen el relato del tiempo completo, los cuales han merecido ser estimados divinos desde Moisés a Artajerjes, refiriéndose el año 464 al 424 a.C. Desde Artajerjes hasta nuestros días, todo ha sido escrito, pero no ha sido estimado como digno de igual crédito. Eso lo dice Flavio Josefo, porque la sucesión exacta de los profetas cesó. Nosotros encontramos cómo el Señor Jesús confirma lo que contiene lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento. Y lo dice allí en Lucas 24:44. La ley de Moisés, los profetas y los salmos. Y también lo señala ahí en Mateo 23:35. Para que venga sobre vosotros toda la sangre justa derramada sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo, que está en Génesis, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequía, que está en Crónicas, cerrando el Antiguo Testamento de la Tanakh. Sin embargo, también nosotros tenemos que reconocer que el Señor Jesús citó unas 35 veces el Antiguo Testamento, citando además de cada una de las 3 grandes divisiones, como es el caso de Lucas 24:44, donde menciona la ley de Moisés, en los profetas y
en los salmos. Mateo 23:35 dice, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo, que es citada en Génesis 4:8, esto es del primer libro de la ley, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequía, cita del libro segundo de Crónicas, 24, del 20 al 22, y este es el último libro adscrito a las escrituras de la Tanakh, con el cual se cerraba el texto veterotestamentario, lo que equivalía a decir en el lenguaje nuestro de Génesis a Malaquías. A continuación veremos algunos criterios que se usaron para llegar a determinar la canonicidad de los libros y de los textos bíblicos. Primero, la inspiración del Espíritu Santo, lo que se traducía en la autoridad de los escritos, pues afirman ser la palabra de Dios, lo que se percibe claramente en los escritos de Moisés y de los profetas. Éxodo 21, y habló Dios todas estas palabras diciendo. Isaías 1:2, oí cielo y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Dos, que se atribuyeran o estuvieran asociados a personajes bíblicos notables o a los profetas, y que hubiese un reconocimiento de ellos a los escritos de los profetas que los antecedieron. Eso es lo que encontramos en Nehemías 9:30. Tercera característica, que deben de tener aquellos escritos para poder ser determinados que están dentro del canon bíblico. Tres, que no ofrecieran contradicciones entre sí. Esto es, que se conformaran a la verdad establecida por Dios en otros libros de la Escritura. Así los proféticos debían concordar con la ley. Isaías 8:20, a la ley y al testimonio. Y no difieren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Punto 4, criterio en la determinación de la canonicidad, que se hubiesen escrito originalmente en hebreo o arameo. Importante, muy importante. 5, otro criterio para determinar la canonicidad, que no dataran después del periodo comprendido entre Moisés y Esdras. Y el último criterio usado en la determinación de la canonicidad, por último, sobre este punto cabe señalar que un libro era reconocido como canónico cuando lo aceptaba el pueblo de Dios. Lo podemos leer ahí en Nehemías 8, del 5 al 8 y también el 12. Abrió pues Edra el libro a los ojos de todo el pueblo, y todo el pueblo respondió amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que le habían enseñado. Después del canon judío, conocido como Tanaj, aparece un canon griego. Este aparece en Alejandría aproximadamente entre el año 285 y el 246 a.C. y se conoce como la versión de los 70. Ahí tenemos, abajo se aprecia Alejandría, y desde esta zona de Israel, desde Canaán, esos textos llegaron a Alejandría y ahí se efectuó una traducción de estos textos. Y aquí es donde nosotros tenemos que poner atención. Los cambios realizados en el canon griego, cómo influyeron a las Biblias que nosotros usamos hoy en día. Por ejemplo, cuando se hace la traducción de los 70, en primer lugar, se toman los textos hebreo y arameo y se traducen al griego de la época, que se llamaba griego koiné, o griego común, o griego popular, que en el fondo era la lengua comercial de aquel tiempo. En ese momento se divide el rollo de Samuel en dos, el rollo de Reyes y Crónicas, y se separa el libro que se llamaba de los 12 en cada uno de los libros. Se separa también el libro de Esdras y Nehemías, que estaban juntos, y cambia de nombre varios libros de los escritos hebreos al escrito griego. En casi todos los libros de la escritura hubo un cambio de nombre. Y hay una nueva ordenación de las secciones del Antiguo Testamento, y por primera vez hay una adición de nuevos libros conocidos como libros apócrifos, que no estuvieron nunca considerados en el canon judío o en la Tanaj. ¿Cuáles escritos apócrifos se agregaron? Esdras, Tobías, Eclesiástico, Judith, Oración de Manasés, Baruch, Epístola de Jeremías, Sabiduría de Salomón, Primero de Macabeos, Segundo de Macabeos, y agregados a Daniel y agregados a Esther.
Las diferencias básicas en la ordenación de los libros a partir de la versión conocida como de los 70. La diferencia fundamental que podemos encontrar entre el canon hebreo y el canon griego consiste principalmente en que el canon hebreo, la división parece basarse en la categoría de los escritores, en tanto que en el canon griego la ordenación de los libros se basa en el contenido de ellos. Por eso que nosotros encontramos en nuestras Biblias los profetas agrupados en profetas mayores y profetas menores, no así en la Tanakh. ¿Y cómo quedó finalmente la estructura del canon griego? La ley en 5 libros, como nosotros los conocemos, y luego los libros históricos en 12 secciones, luego están los libros poéticos, 5 libros, los libros proféticos, los 12 profetas menores, más los 4 profetas mayores, incluido también Lamentaciones, y que hace un total de 39 libros, a diferencia de que el canon hebreo contaba con 24 libros en total. Pero en la estructura del canon griego no se incorporó ningún otro libro extraño, sino que solo se hizo una subdivisión. Así tenemos como quedó entonces la versión de los 70 en griego: Génesis, Éxodo, Levítico, Número. Ya el inicio de los libros ya no es Berishit o Devarim. Así quedó escrito el texto en el canon griego, con los nombres que nosotros hoy en día conocemos, no con los nombres hebreos. Y los libros históricos en el orden como nosotros hoy en día también los conocemos. De igual manera, los libros poéticos, los profetas divididos en mayores y en menores. ¿Qué importancia tiene la traducción de los 70? Hizo posible que los judíos de habla griega en la diáspora y también en Palestina tuvieran acceso a los textos sagrados de sus antepasados en el idioma que ellos en ese momento podían entender. Además, el texto griego dio la oportunidad a grupos no judíos de estudiar las escrituras. Y eso lo vemos muy bien ahí en Hechos capítulo 8, del versículo 36 al 40. ¿Qué beneficio trajo a la iglesia esto? La iglesia cristiana se benefició sustancialmente de la traducción de los 70. La utilizó como su libro santo y lo llamó Antiguo Testamento, y que es lo correcto. El texto en griego le dio la oportunidad a los cristianos de relacionar el mensaje de Jesús con pasajes de importancia mesiánica, tal como lo dice Hechos 7, 8. Les brindó recursos literarios para citar textos del canon hebreo en las discusiones con los judíos, y asimismo también jugó un papel fundamental en la predicación del evangelio a los paganos. Cuando nosotros examinamos la relación entre el judaísmo y la Septuaginta, la gran aceptación de la Septuaginta entre los primeros cristianos hizo que la comunidad judía, con el paso del tiempo, rechazara esa traducción griega como una versión no adecuada a las escrituras hebreas. ¿Por qué motivo? Por el hecho de que en la traducción de los 70 se cambió el orden de los libros. Ahora, la conservación de la Septuaginta entre los cristianos, posiblemente ese rechazo judío implica el por qué la mayoría de los manuscritos de la Septuaginta que se conservan en el día de hoy no provienen precisamente de grupos judíos, sino de grupos cristianos. Ahora, considerando los antecedentes anteriores del orden de la Tanakh, la traducción del texto hebreo y arameo al griego en la versión de los 70, nosotros tenemos que ver un poquito sobre la aprobación de este canon. Es importante también analizar qué es lo que pasó con el canon del Nuevo Testamento. Hay escritos, ya por ejemplo el canon muratorio, que data del año 180 aproximadamente, siendo un documento escrito en Roma, menciona 22 libros. Omite a Hebreo, Santiago, Primera de Pedro, Segunda de Pedro y Tercera de Juan. En la misma época, Ireneo, obispo de Lyon, en la Galia, alrededor del año 180, en su lucha contra los gnósticos, solo excluyó de su canon el libro de Hebreo por no pertenecer al apóstol Pablo. Alrededor del año 230, Orígenes de Alejandría realizó una investigación cuidadosa en cuanto al uso y a la actitud de la iglesia con respecto a los libros neotestamentarios que entonces circulaban por todas las iglesias del Mediterráneo, y llegó a dividir los libros en dos partes: los reconocidos o llamados
homolegoumena y los disputados, antilegoumena. Entre los reconocidos están la mayoría de los que nosotros conocemos al día de hoy y que se encuentran en nuestra Biblia en la sección del Nuevo Testamento. Y en los que había duda era en Hebreo, Santiago, las cartas de Pedro, la carta de Juan y Judas. Sin embargo, Atanasio, obispo de Alejandría, en el año 367, él publica una lista de 27 escritos considerados como divinos, y que es lo que nosotros hoy en día tenemos. Dentro del reconocimiento del canon del Nuevo Testamento hay algunas fechas significativas. Y son, por ejemplo, el Sínodo de Roma en el 382, el Concilio de Hipona en el 393, norte de África, el Concilio de Cartago, también norte de África, en el año 397, en el cual se confirmaron los 27 libros y se declararon cerrado el canon del Nuevo Testamento para Occidente. Ahora vamos a conversar un poquito sobre los criterios de canonicidad que se tuvieron en mente para el Nuevo Testamento. Primero, que los apóstoles directamente aprobaran los escritos como dignos y verdaderos. Segundo, que los contenidos expresados calzaran o se ajustaran a la doctrina de Jesús y sus apóstoles. Tercero, el libro debía ser leído y aceptado por todas las iglesias cristianas conocidas. Y así, amados hermanos y hermanas, en esta breve síntesis hemos querido compartir con ustedes la importancia que tiene el canon bíblico heredado desde el mundo hebreo. Y, por cierto, la importancia que tiene el canon autorizado del Nuevo Testamento. Ambos escritos, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, tienen un punto de origen, el soberano Dios y la inspiración del Espíritu Santo para los escritores veterotestamentarios y para los escritores neotestamentarios. Y por cierto, también la experiencia de la Iglesia en su contacto con los escritos. Deseo de todo corazón que esta breve síntesis les haya ayudado a comprender la importancia que tiene para usted y para todo el mundo cristiano conocer el origen de nuestras escrituras, respetarlo y hacer que su valor sea puesto en alto. Pero por sobre todas las cosas, que tu corazón sea lleno de la palabra de Dios. Muchas gracias. Dios les bendiga.